Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que genial y listos para sumergirnos en un nuevo drama que nos encanta. Soy tu nombre o nombre del canal y como siempre estoy súper emocionada de tenerlos aquí de vuelta. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente a muchos les ha quitado el sueño, algo que ha generado teorías, suspiros y muchísimos comentarios en redes sociales, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos enamoraron en Senkalkam, y que siguen dándonos de qué hablar incluso después de que la serie terminara. Pero no vamos a hablar de la serie en sí, ya esa historia nos la sabemos de memoria, con todos sus altibajos y su final de cuento de hadas. Hoy vamos a explorar esa cercanía, esa chispa que muchos dicen que existía, o existe, detrás de cámaras. Vamos a analizar esas miradas sospechosas, esos gestos cariñosos y esa química que, seamos honestos, traspasaba la pantalla. Vamos a desgranar todo ese misterio que rodea a Hande y Kerem. Así que prepárense un buen café o su snack favorito, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si les gusta el chismecito de calidad y les encanta descubrir los secretos de sus famosos favoritos, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos con todo. Bueno, para empezar, vamos a recordar un poco el contexto. Hande y Kerem eran los protagonistas de Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. No solo en Turquía, sino que conquistó corazones alrededor del mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y más allá. La química entre ellos era innegable desde el primer episodio, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión. La historia de Eda y Serkan con sus encuentros y desencuentros, su amor prohibido y su final feliz, logró cautivar a millones de espectadores. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿era solo actuación o había algo más? Porque si bien es cierto que son actores profesionales y su trabajo es hacernos creer la historia que nos están contando, hay momentos en los que parece que la conexión entre ellos va más allá del guión, que la química que mostraban no era solo producto de la actuación, sino una mezcla de talento y una conexión personal palpable. Esa línea entre la ficción y la realidad, a menudo difusa en el mundo del espectáculo, parecía desvanecerse cuando Hande y Kerem compartían escena. Si revisamos vídeos detrás de cámaras, entrevistas y hasta las famosas historias de Instagram, es inevitable notar esa complicidad que tenían. No eran solo sonrisas de cortesía o bromas de compañeros de trabajo, había algo más profundo. Miradas que se cruzaban por más tiempo de lo habitual, una forma de verse que denotaba una conexión especial, como si el mundo a su alrededor desapareciera cuando sus ojos se encontraban. Risas que parecían ser genuinas, que salían del alma, contagiosas y que a menudo se convertían en momentos de complicidad que no se compartían con el resto del equipo. Gestos de cariño como abrazos y toques sutiles que para muchos, gritaban a los cuatro vientos que ahí había algo más que amistad. No eran simples saludos o palmaditas en la espalda, sino abrazos que duraban un poco más de lo necesario, un roce de manos que parecía casual pero que transmitía cercanía, una forma de comunicarse sin palabras que despertaba la curiosidad de todos. Y no se trata de ser mal pensados, sino que hay ciertas señales que son difíciles de ignorar, que no se pueden justificar simplemente como parte de la dinámica laboral. Por ejemplo, la forma en que Kerem siempre miraba a Hande con una mezcla de admiración y cariño que no se puede fingir. Era una mirada que denotaba fascinación, que reflejaba lo que sentía por ella, con una intensidad que no se veía en sus interacciones con otros compañeros. Y Hande a su vez parecía relajada y feliz en su compañía, compartiendo bromas y momentos de complicidad que no se ven con todos los compañeros de trabajo. Se reía de sus ocurrencias, le seguía el juego y le devolvía esa mirada con una chispa especial, creando un ambiente único cuando estaban juntos. Y luego está el tema de las redes sociales, claro está. En la era de Instagram, Twitter y demás plataformas, los famosos se han convertido en figuras aún más cercanas a sus fans, y Hande y Kerem no fueron la excepción. Sus interacciones en Instagram eran casi un capítulo aparte de la serie, llenos de comentarios coquetos y emojis que nos hacían pensar que estaban dejando migas de pan para que los fans uniéramos las piezas. Los mensajes que se enviaban, aunque parecían inofensivos en un principio, a menudo contenían indirectas y bromas internas que solo ellos parecían entender. Los emojis elegidos, corazones, caritas sonrientes y guiños de ojo, añadían un toque de misterio y coqueteo que no pasaba desapercibido para nadie. Los fans, por supuesto.
Esto, no se quedaron quietos y comenzaron a crear teorías, a buscar significados ocultos en cada publicación y a analizar cada detalle como si fueran detectives. Se convirtieron en expertos en el lenguaje no verbal y en descifrar las señales que dejaban, creando grupos en redes sociales para debatir cada nuevo detalle que encontraban. Y la verdad es que muchas veces los detalles que encontraban no hacían más que alimentar el fuego de la sospecha. Era como si cada nueva pista confirmara que algo más pasaba entre ellos, que la relación que veíamos en pantalla era solo la punta del iceberg. Una de las cosas que más llamaba la atención era el lenguaje corporal. Cuando estaban juntos se movían en sincronía, como si estuvieran conectados en otro nivel. No eran solo movimientos casuales, sino una coordinación que reflejaba una conexión profunda. Se acercaban mucho al hablar, invadiendo su espacio personal de forma natural, como si no existiera ninguna barrera entre ellos. Se tocaban el brazo o la mano de forma natural, buscando el contacto físico como una forma de comunicarse y de reafirmar su cercanía. Y hasta sus risas parecían resonar juntas, como si fueran la misma melodía, creando una atmósfera de alegría y complicidad que se contagiaba a todo el equipo. Todo eso, señores, no es algo que se vea con cualquier compañero de trabajo. Es una dinámica diferente, una conexión que va más allá de la simple amistad, un vínculo que trascendía lo profesional y se adentraba en el terreno personal. Y ahí es donde muchos se preguntaban, ¿será que la pasión de Eda y Serkan también se traspasó a la vida real? ¿Será que los sentimientos que interpretaban en la serie se habían vuelto reales en sus vidas? Y claro, con la euforia de los fans, comenzaron a surgir rumores de un posible romance entre Hande y Kerem. Que si los vieron juntos fuera del set, que si se fueron de viaje juntos, que si los pillaron dándose un beso. Bueno, la lista de rumores era interminable y, como suele pasar en estos casos, algunos eran más creíbles que otros. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos supuestamente robados que intentaban probar una relación amorosa entre ellos. Algunas de estas pruebas resultaron ser falsas, montajes o simples coincidencias, mientras que otras parecían ser más convincentes, alimentando la fantasía de sus seguidores. Pero la realidad es que Hande y Kerem siempre mantuvieron una postura ambigua. Nunca confirmaron ni negaron nada de forma directa, lo que hacía que el misterio fuera aún mayor. Su silencio y sus respuestas evasivas solo aumentaban la intriga, dejando a todos con la duda de qué era lo que realmente pasaba entre ellos. Jugaban con la ambigüedad, dejando que los fans sacaran sus propias conclusiones y alimentando así la máquina de los rumores. En algunas entrevistas, se les preguntaba directamente sobre su relación y ellos respondían con evasivas, sonrisas cómplices y frases que daban a entender que eran muy buenos amigos, pero que no había nada más que eso. Sus respuestas eran cuidadosas, intentando no dar detalles que pudieran confirmar o desmentir las especulaciones. Sin embargo, su lenguaje no verbal decía otra cosa. Las miradas que se dirigían durante las entrevistas, los gestos de complicidad y las sonrisas tímidas parecían contradecir sus palabras. Era como si sus cuerpos hablaran por ellos, delatando una conexión que intentaban ocultar. Y esa ambigüedad, precisamente, era lo que mantenía a los fans tan enganchados. Porque al final, el no saber es lo que genera la intriga, lo que alimenta la curiosidad, y lo que nos hace querer saber más. El misterio es un poderoso imán que nos atrae y nos hace buscar la verdad, aunque ésta se nos escape entre los dedos. Ahora, quiero que se pongan en mi lugar por un momento, imaginen que son actores y que tienen que trabajar con alguien con quien tienen una conexión tan fuerte. Es difícil separar la ficción de la realidad cuando estás pasando tantas horas juntos, cuando te estás metiendo en la piel de un personaje que está enamorado y cuando la química con tu compañero es tan evidente. Las largas jornadas de rodaje, los ensayos, las escenas románticas y los momentos de convivencia hacen que sea casi imposible no desarrollar sentimientos por la persona con la que estás compartiendo todo eso. En esos casos, es natural que surjan sentimientos, aunque sea una pequeña atracción. La línea entre el actor y el personaje se vuelve borrosa, y las emociones de la ficción pueden filtrarse a la vida real. ¿No creen? ¿No es comprensible que ante tanta cercanía y convivencia, se desarrollen sentimientos que vayan más allá de la amistad? Y ese es precisamente el punto clave de todo este asunto. No estoy diciendo que Hande y Kerem hayan estado enamoradísimos y que hayan tenido un romance secreto de película. No estoy asegurando que hayan vivido un amor digno de un guión de cine, con declaraciones apasionadas y escapadas románticas. Pero, tampoco creo que haya sido simplemente una amistad de trabajo.
No creo que su relación se pueda definir como un simple compañerismo profesional, como la relación que pueden tener dos actores que trabajan juntos. Más bien, creo que hubo una conexión especial, una química que trascendió lo profesional y que quizás, en algún momento, pudo haber dado pie a algo más. Que esa chispa que se veía en pantalla tuvo su reflejo en la vida real, y que los sentimientos que interpretaban se mezclaron con los sentimientos que podían surgir entre dos personas que comparten tanta cercanía y química. Pero por la razón que sea, ese algo más nunca llegó a consolidarse en una relación formal. Quizás la presión de los fans, la intensidad de la mirada pública, no les permitió explorar esa conexión con libertad y tranquilidad. Quizás la presión de los fans, el asedio de los medios, la carga de trabajo o simplemente la decisión de cada uno de no llevar la relación más allá, hizo que las cosas se quedaran en ese terreno ambiguo de la amistad con chispas. Quizás la idea de formalizar la relación les asustó, o quizás prefirieron mantener la magia de la duda sin dar el paso de formalizar un noviazgo. Y desde mi punto de vista, es válido. No todas las conexiones tienen que terminar en una relación de pareja y no todas las amistades tienen que ser simples y aburridas. A veces las conexiones especiales tienen otras formas de manifestarse y eso no las hace menos significativas. Una amistad puede ser tan valiosa como una relación amorosa, y una conexión especial puede tener muchas formas de expresarse. En el caso de Andy y Kerem, lo que vimos fue una amistad que se nutrió de la complicidad, la admiración y la pasión que compartían en el set. Y esa dinámica, quizás, es lo que la hace tan interesante y tan atractiva para los fans. La combinación de amistad, admiración y una evidente conexión personal hizo que su relación fuera especial, y que muchos quisieran que esa chispa se convirtiera en fuego. Porque al final, todos queremos creer en el amor, en las conexiones mágicas y en los cuentos de hadas de la vida real. Y la historia de Andy y Kerem, aunque no haya terminado en un "y vivieron felices para siempre", nos ha dado un pequeño atisbo de esa magia. Una historia que nos recuerda que la vida real también puede tener sus momentos de romance, sus dosis de misterio y sus finales abiertos. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre qué ha pasado después de que terminara la serie. Han pasado varios meses desde que Eda y Serkan tuvieron su final feliz y, en el caso de Andy y Kerem, cada uno ha seguido su camino profesional. Se han embarcado en otros proyectos, han explorado diferentes facetas de su talento y han buscado nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Han participado en otros proyectos, han tenido otras interacciones en redes sociales y, por lo que parece, han intentado mantener una relación de amistad, aunque con menor intensidad que durante el rodaje de Senkalkam. Sus interacciones en redes sociales se han vuelto más esporádicas, los comentarios coquetos han desaparecido y el silencio parece ser la norma. Los fans se han dado cuenta de que la magia de la serie se ha quedado en el pasado, y que la vida real es diferente. Es natural que con el tiempo y la distancia, las relaciones se transformen. La intensidad de los días de rodaje es difícil de igualar y al separarse del ambiente en común, es normal que la dinámica cambie. La rutina de trabajo, las largas jornadas juntos y el ambiente mágico de la serie ya no están, y es comprensible que su relación haya cambiado. Sin embargo, los fans siguen atentos a cada uno de sus movimientos, esperando alguna señal que pueda reavivar las esperanzas de un posible romance. Y aunque sea poco probable, no se puede negar que la química entre ellos siempre será un tema de conversación. Esa chispa que vimos en la pantalla y en sus interacciones siempre será motivo de especulación y fantasía entre sus seguidores. La esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, ya sea en la ficción o en la vida real, sigue viva en los corazones de muchos. Y es que la historia de Andy y Kerem nos demuestra que las relaciones humanas son complejas y que no siempre se ajustan a los moldes preestablecidos. Pueden existir conexiones especiales que no se transformen en relaciones amorosas, puede haber pasiones ocultas detrás de una amistad y pueden existir historias que nos dejen con la intriga de un ¿qué hubiera pasado si? La vida real no siempre sigue los guiones de las películas, y las relaciones humanas son mucho más complejas de lo que se puede imaginar. Las conexiones especiales no siempre terminan en un cuento de hadas, y a veces, las relaciones más significativas son aquellas que se quedan en el terreno de la amistad con chispas. Y al final, creo que eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. La posibilidad de que haya existido algo más, la ambigüedad de sus respuestas, la química evidente entre ellos. Todo eso ha hecho que la relación entre Andy y Kerem sea un tema recurrente en redes sociales y que muchos sigan fantaseando con un posible reencuentro, tanto en la ficción como en la vida real. Esa duda que quedó en el aire,
esa posibilidad de que haya habido un romance secreto, es lo que hace que su historia sea tan irresistible para sus fans. La idea de que la magia de la serie pudo haber trascendido a la realidad, y que quizás, algún día, ese amor tenga una segunda oportunidad. Pero al margen de si hubo o no un romance, lo que sí es innegable es que Ande y Kerem crearon una magia en pantalla que difícilmente podremos olvidar. Su actuación fue excepcional, su química fue inigualable y su conexión, independientemente de su naturaleza, nos hizo creer en el amor. La forma en que interpretaron a Eda y Serkan, con tanta pasión y entrega, hizo que la historia nos llegara al corazón. Y eso, al final, es lo que cuenta. Que nos hayan hecho soñar, que nos hayan emocionado y que nos hayan regalado una historia de amor que quedará grabada en nuestra memoria. Y ahora, para ir cerrando este chismecito de alto calibre, quiero recordarles los puntos clave de nuestro análisis de hoy. Vimos que la química entre Ande y Kerem en Senkalkapm era innegable, que había una complicidad que traspasaba la pantalla y que, para muchos, sugería que había algo más que amistad. Analizamos sus gestos, sus miradas y su lenguaje corporal, todo lo cual nos hacía pensar que había una conexión especial entre ellos. Examinamos cómo se movían en sincronía, cómo se miraban con admiración, cómo se tocaban con naturalidad, creando una atmósfera de complicidad que no se veía con otros compañeros. También hablamos sobre la ambigüedad de sus respuestas a las preguntas sobre su relación y sobre cómo los fans se encargaron de crear teorías basadas en cada detalle. La forma en que intentaban evadir las preguntas, las sonrisas cómplices y el silencio que mantenían solo alimentaban la intriga y la especulación. Y finalmente reflexionamos sobre cómo las relaciones humanas son complejas y que no todas las conexiones tienen que terminar en un romance. Que la vida real no siempre sigue los guiones de las películas, y que a veces, las relaciones más significativas son aquellas que se quedan en el terreno de la amistad con chispas. Pero lo más importante de todo esto, es que Ande y Kerem nos regalaron una historia de amor en la ficción que nos hizo soñar y que al mismo tiempo, nos dejó con la incógnita de qué pasaría detrás de cámaras. La magia que crearon en la pantalla, la química que transmitieron, nos hizo creer en el amor y nos dejó con la duda de si ese amor pudo haber tenido una oportunidad en la vida real. Y eso, señores, es lo que hace que esta historia sea tan atractiva e interesante. Un misterio que quizás nunca se resuelva, pero que nos seguirá fascinando por mucho tiempo. Y con esto, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Uf, qué maratón de chisme nos hemos pegado. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Ande y Kerem y que se hayan entretenido tanto como yo. Me encanta compartir estos temas con ustedes y saber que hay gente como yo, que también se deja llevar por las historias de amor, la química entre actores y los misterios de la vida real. Porque al final, todos somos un poco chismosos y nos encanta conocer los secretos de nuestros famosos favoritos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por su apoyo y por sus comentarios. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible y cada vez me siento más feliz de pertenecer a esta gran comunidad. Su apoyo y sus comentarios me motivan a seguir investigando y compartiendo con ustedes estas historias que nos apasionan. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre Ande y Kerem, si creen que hubo algo más que amistad, cuáles son sus teorías favoritas o cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Los leo con atención. Y si tienen alguna otra pareja de famosos que quieran que analicemos en un próximo vídeo, no duden en decírmelo. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, les pido que le den un like, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, despido con un abrazo virtual y nos vemos en el próximo chismecito. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero un montón. Y recuerden, la vida es un gran chisme y nosotros estamos aquí para disfrutarlo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.